Listo, muy buenos días, estimados clientes y amigos, y bienvenidos al webinar de este mes de Enon Capital sobre los mercados financieros. Como siempre, les voy a hablar un poco de las últimas noticias económicas que hemos visto, también noticias políticas, y vamos a hablar un poco del tema como nosotros vemos los mercados para las próximas semanas y también para el 2020. Ahora, para el 2020 vamos a hacer un webinar también en diciembre, en un mes, donde hablamos un poco más de las tendencias del 2020. Ahorita me voy a enfocar un poquito más en noticias más recientes y como vemos también un poco el desempeño para el resto del año. Muy importante todavía, obviamente, es el tema de las incertidumbres comerciales, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha sido un factor muy importante, digamos, en explicar y pronosticar los desempeños de los diferentes índices y de diferentes clases de activos. Lo que es muy importante es que hay diferentes indicadores que miden un poco la incertidumbre. Aquí lo que vemos en esta gráfica es un indicador que mide más la parte de, digamos, de la prensa, como las apariencias del tema de la guerra comercial en un sentido negativo. Y lo que hemos visto es seguramente todo el tema empezó en el 2018, después se intensificó mucho este año con obviamente algunas amenazas y aumentos de aranceles, pero recientemente, digamos, y eso lo vemos aquí en el número 6, después de, digamos, de las conversaciones que iniciaron recientemente, vemos que las tensiones, al menos gradualmente, han bajado un poquito, que ha dado un poco de alivio en el mercado, pero aún así hay muchas incertidumbres todavía. Y lo que es, digamos, la situación actualmente es que hay mucha expectativa de tener un acuerdo entre Estados Unidos y China, que Donald Trump lo llamó el Phase One Deal, que un acuerdo de la fase 1, que según Trump va a ser un deal muy importante que incluye una gran parte de un posible acuerdo comercial, pero al mismo tiempo también vemos que sigue con las amenazas, ¿no? Que si no hay un acuerdo, eventualmente también puede imponer todavía más aranceles y ese tipo de cosas. Es un poco la misma táctica de negociación. Ahora mismo, lo más probable es que sí haya un acuerdo. No se sabe exactamente el tema de timing y ubicación. Se supone que iba a haber una reunión entre Estados Unidos y China a alto nivel entre Donald Trump y el presidente Xi en Chile, prácticamente ahora, pero el summit se ha cancelado, entonces por ahora no se sabe exactamente cuándo y cómo se va a firmar un posible deal, y también obviamente siempre puede haber sorpresas y retrasos que pueden tener un cierto impacto sobre el desempeño de diferentes activos. Lo que es también un indicador importante es un indicador que vimos, de hecho, hoy publicado por UBS, que no mide el sentimiento de la prensa o lo que es, digamos, lo que se lee en todo el mundo, sino más bien lo que nos dicen los diferentes activos o los precios de mercado de diferentes activos. Por ejemplo, si hay precios de acciones de sectores que son más sensibles al tema de comercio internacional. Si estos precios empiezan a subir comparado con el resto del mercado, significa que hay más optimismo en el mercado. Entonces, realmente es como más bien un barómetro del sentimiento de mercado relacionado al tema de trade, ¿no? Vemos que tocamos fondo en este indicador al principio de 2019, con una caída muy fuerte a finales de 2018, que coincide con una caída muy fuerte en el mercado. Y luego también tuvimos otra vez una caída en este indicador después de abril, cuando no se dio el acuerdo que todo el mundo estaba esperando a finales de abril, que después hubo una pequeña corrección de mercados en mayo. Y actualmente el indicador
es aún más optimista. Es el nivel más alto desde el 2018, que básicamente significa que el mercado ya tomó la visión que probablemente va a haber un acuerdo entre Estados Unidos y China pronto. Y bueno, si se da el acuerdo, obviamente es una cosa positiva, pero también significa que si no hay un acuerdo, obviamente el riesgo ya no está en los precios, en la renta variable, y eso podría causar una corrección, porque nadie lo está esperando. Hay mucha complacencia en este sentido en el tema de mercados. Pero claro, como este indicador ha subido mucho, también significa que ha habido muy buen desempeño en la renta variable recientemente. Lo que también es importante es que aparte de todo el tema de las conversaciones comerciales, también hemos tenido diferentes noticias económicas. Ya mencionamos el mes pasado que, digamos, las sorpresas económicas empezaron a ser positivas en Estados Unidos, como a partir de agosto, septiembre de este año, que es una cosa obviamente positiva, porque tuvimos un poco un shock con algunos indicadores un poco antes, y ahora la situación ha mejorado un poquito, pero más importante aún, en una región que siempre ha sido muy negativa, como Europa, también recientemente el indicador ha empezado a rebotar. Sigue siendo ligeramente negativo, pero al menos ya no hay decepciones tan grandes como en gran parte del 2019 anteriormente, lo que también ha ayudado a ampliar un poquito, digamos, el liderazgo del mercado, porque hay que recordar que el mercado de acciones no ha hecho mucho en mucho tiempo, y que básicamente fue únicamente impulsado por mucho tiempo por algunas pocas empresas, típicamente en el sector tecnológico o de software o comunicación en Estados Unidos, pero el resto del mercado no ha tenido muy buen desempeño. Pero recientemente vemos que se ha ampliado mucho el liderazgo del mercado, no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo, y algunos áreas que son como más áreas de value han empezado a rebotar un poquito, y eso también incluye Europa, mercados emergentes, etcétera, que va un poco en línea con alguna mejoría en algunos indicadores económicos, y también con tal vez un poco más de optimismo en el tema de trade. Luego, si vemos específicamente en Estados Unidos, las encuestas han sido bastante débiles en los meses anteriores. Ya sabemos muy bien que estamos en una pequeña recesión en el sector manufacturero, que empezó en muchas partes del mundo, pero también luego Estados Unidos cayó en contracción en agosto. Ahora en septiembre la situación empeoró un poquito, pero si vemos el nivel el más reciente que ha salido del mes de octubre, vemos que ha habido una ligera mejoría. Todavía estaba un poco por debajo de las expectativas, pero al menos vimos que un pequeño rebote. Y hay bastante expectativa que ahora más adelante en Estados Unidos, eventualmente, sobre todo si hay un acuerdo comercial, que tal vez vamos a tener como un piso, una formación de piso en estos indicadores, que también sería positivo, porque eventualmente también normalmente los mercados tienen un desempeño positivo cuando la situación mejora un poco de malo a no tan malo, que eso normalmente es el ambiente más favorable para las acciones, y eso da un poco de esperanza que al menos por un par de meses todavía puede tener un poco de aire, digamos, el mercado de la renta variable. Lo que también es interesante es que la parte de no manufacturera, que sobre todo en Estados Unidos es muy importante, porque en Estados Unidos sabemos que consumo es muy importante y servicios, y no tanto la parte industrial o manufacturera. Y ahí de hecho, hemos tenido una sorpresa positiva ahora recientemente en el indicador. El ISM Non-Manufacturing rebotó a 54.7 en octubre, que fue mejor que esperado,
y también fue un rebote comparado con el indicador de septiembre, que es como un mes más donde vemos que parece que la parte de servicios y la parte de consumo es un poco más resiliente al downturn que actualmente tenemos en la parte manufacturera. Y posiblemente también la situación para el resto del año no se ve tan mal, porque sobre todo en la parte del consumo, vemos que el consumidor se siente bastante confiado todavía, sobre todo porque, primero, no hay mucho desempleo. El mercado laboral también ha sido relativamente estable recientemente. De hecho, también el dato de octubre fue ligeramente mejor que esperado y había algunas revisiones positivas del mes anterior. Así que hay un poco de alivio ahí. No hay mucho desempleo, solo 3.6% de desempleo en Estados Unidos. Y también, si el consumidor se siente confortable, los precios de las acciones suben, el costo del petróleo sigue realmente moderado, o sea, no tenemos como mucha subida en el precio del petróleo tampoco, entonces posiblemente podemos tener una temporada de Christmas shopping que puede ser eventualmente positiva. Así que a corto plazo hay algunas razones de ser un poco más optimistas. Y finalmente, un indicador también importante que por ahora es positivo, porque lo hemos mencionado muchas veces que ya el ciclo económico está muy avanzado, que estamos ya en la fase final de la expansión económica, que en algún momento tal vez la situación podría empeorar y que podremos tener una recesión en algún momento. De hecho, el riesgo de tener una recesión subió bastante hace un par de meses, ahora ha empezado a bajar nuevamente. Y eso también está reflejado un poquito en los credit spreads o diferenciales de crédito. Por ahora, generalmente, y eso tampoco ha sido muy diferente anteriormente, los spreads siguen bastante estrechos, así que no indican mucho estrés en la parte de, digamos, acceso a crédito y acceso a financiamiento para el sector corporativo, sobre todo en Estados Unidos, pero también para el resto del mundo. Y junto con la caída de tasa que ya hemos tenido este año, en gran partes, significa que también el costo de servir la deuda, pagar intereses y refinanciarse actualmente es bastante atractivo para las empresas. Y no estamos hablando de una situación peligrosa y no estamos hablando de un credit crunch o algo así que finalmente causó, por ejemplo, la crisis del 2008 y también otras crisis en el pasado. Entonces, por ahora, el sector corporativo y también el consumidor tiene bastante aire para respirar, aunque hay que decir que sí, el nivel de deuda en total, soberana, corporativa, sobre todo, ha aumentado y eso es una cosa que se tiene que vigilar desde cerca, pero al menos el costo de servir esta deuda por ahora está bajo control y no vemos que hay mucho riesgo de recesión actualmente para el 2020, por ahora. Mucho obviamente depende un poco de trade, que es un tema que es difícil de predecir, pero digamos, si ahí hay ¿no? una escalada, posiblemente el riesgo de recesión para 2020 sigue relativamente bajo. Y todo esto, un poco de alivio en trade, algunas mejorías en indicadores económicos, las bajadas de recortes de tasas que hemos visto en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ha ayudado de empujar nuevamente el mercado de acciones a un nuevo récord histórico, ¿no? Que ahora vemos que el rendimiento total del S&P 500 en este año es de 25%, así que hemos tenido un año muy, muy fuerte. Y eso técnicamente ahora el mercado se ve positivo, sobre todo porque el posicionamiento de muchos inversionistas sigue bastante cauteloso. Hay mucho cash todavía en inversionistas privados como family offices. También el beta de los hedge funds sigue muy bajo. La tendencia anteriormente no ha sido muy positiva en las acciones, pero ahora, digamos, si tenemos una continuación del alivio de trade, es muy posible de tener un pequeño rally hacia el final del año, ¿no? Digamos, en ausencia de una nueva escalada en el tema de trade. Si se firma un acuerdo,
digamos, la probabilidad de tener un rally hacia el final del año, un Christmas rally este año, es bastante alto, que es obviamente un contraste muy fuerte con el año pasado, donde exactamente lo contrario pasó, con una corrección muy fuerte en esta temporada. Así que por ahora se ve bien, pero haber dicho esto, y lo vamos a ver un poco más adelante también con el tema del crecimiento de las utilidades, las valoraciones también ya están bastante altas, sobre todo en Estados Unidos. Tenemos ahora un price earnings ratio, ¿no? Precio-utilidad en Estados Unidos que está cerca de 21, que en los últimos 18 meses, si no estoy mal, estamos con un rango entre 16, 17 hasta 23. O sea, podría expandirse un poquito más, pero si vemos un poco más el potencial que tiene la bolsa a largo plazo, posiblemente está un poco más limitado, porque los múltiplos no se pueden expandir muchísimo más a largo plazo. Siempre puede haber, como nosotros lo llamamos en inglés, un overshoot a corto plazo, pero el potencial de crecimiento a largo plazo está un poco más limitado. Y de hecho, si vemos los capital market assumptions de muchos bancos que han sido revisados últimamente, vemos que el potencial de acciones a largo plazo es probablemente como entre 4 y 5% anual para los próximos años, que no es mucho para una clase de activo que tiene bastante volatilidad. Claro, puede haber un momento positivo y luego una corrección, pero en promedio pensamos que no vamos a ganar mucho dinero con invertir en acciones para los próximos años. Y eso está reflejado un poquito en el tema de las utilidades en Estados Unidos y un contraste muy fuerte, digamos, al desempeño que tuvimos en la bolsa en el 2017, por ejemplo, porque en el 2017 ya se empezaron a anticipar, digamos, el crecimiento de las utilidades que aceleró en el 2017 y luego continúa en el 2018. Y ese crecimiento de utilidades obviamente empujó al mercado. Esta vez es diferente porque ya tenemos 3 trimestres con 0 crecimiento o una ligera contracción de los resultados. No es que tuvimos una sorpresa muy negativa, no. Siempre las expectativas son revisadas hacia la baja y luego las empresas publican resultados posiblemente un poco arriba de las expectativas, pero sin embargo, estamos ahora viendo una contracción. En el tercer trimestre tuvimos una contracción de 2.4% y también muy poco crecimiento de ventas de solo 3.2%. Y esa tendencia puede mejorar un poquito, pero no estamos esperando mucho crecimiento de utilidades tampoco en el 2020. En el mejor de los casos también podemos tener como entre 0 y 5%, pero no una aceleración muy fuerte que podría empujar el mercado mucho más alto. Obviamente, en el pasado, 2017-2018, el catalizador principal fue la reforma fiscal en Estados Unidos y la bajada de impuestos, que fue como un impulso, como un one-off único que no se va a repetir. Y tampoco estamos viendo mucho más estímulo monetario, o más bien el impacto de la política monetaria tampoco está ayudando tanto en el futuro. De hecho, si vemos un poquito las expectativas hacia futuros recortes de tasas en el Banco Central en Estados Unidos, estamos viendo que, claro, la Fed ya cortó 3 veces este año, así que las tasas ya empezaron a bajar, pero si nada más vemos los números de recortes esperados para los próximos 12 meses, vemos que ahora el mercado solo anticipa un solo recorte de tasas en los próximos 12 meses. Y ese no va a pasar en este año, obviamente para diciembre está completamente, bueno, no completamente, pero la probabilidad creo que está por debajo de 10% para tener un recorte en diciembre. Así que por ahora parece que las tasas van a mantenerse en el mismo nivel. Y de hecho, si escuchamos el discurso de Powell esta semana, también se notó que por ahora la Reserva Federal se siente bastante cómodo con el actual nivel de tasas. Siempre mencionan riesgos, sobre todo el tema de trade, que en algún momento eso podría cambiar su posición o podría significar que vamos a tener más recortes,
pero digamos en ausencia de una escalada en el tema de trade, ahí también vamos a tener más estabilidad en las tasas. Okay. Una vez más, hay que vigilar muy bien lo que pasa en trade, porque sigue siendo el catalizador más importante para muchos temas. Y eso también se refleja un poco con el desempeño del, digamos, del rendimiento del Tesoro americano, que ha rebotado recientemente por todo lo que he mencionado ahora en este webinar hasta ahora. O sea, hemos visto mejoría en algunos datos, más optimismo en el tema de trade, y eso también significa que tuvimos un poco de steepening, ¿no? La curva de rendimientos en Estados Unidos se ha inclinado un poquito, que es una señal positiva. Significa que también el riesgo de recesión ha bajado un poquito, un poco el mismo indicador. Sin embargo, nosotros pensamos que sigue siendo muy recomendable de tener un poco de exposición en los portafolios también al Tesoro americano a 10 años, porque es una muy buena protección en un evento de estrés. O sea, si tenemos una escalada y si aprendimos algo en los últimos 2 años es que aunque haya optimismo, uno también no puede confiar en esto nunca. Uno siempre se tiene que proteger porque con la política actual, con tantas incertidumbres que hay actualmente en el mundo, es muy importante tener protección en el portafolio. Y nosotros por ahora todavía seguimos viendo como tres columnas o 3 pilares muy importantes para tener protección. Pilar más importante para nosotros es toda la exposición que tenemos a inversiones alternativos, que nos protege mucho en un evento de, digamos, de estrés o una caída en los mercados. Eso es una estrategia que continuamos, que todavía seguimos expandiendo en la parte de alternativos. Es la estrategia número 1 o el pilar número 1. Número 2, y más pequeño, es seguir agregando exposición al Tesoro americano, porque como les dije, que en la fase final del ciclo económico, típicamente los credit spreads, diferenciales de créditos se empiezan a ampliar, y eso significa que no es muy inteligente invertir mucho en renta fija tradicional, porque las tasas son bajas y los spreads están estrechos, y si las diferenciales se empiezan a ampliar, eso significa típicamente que partes de crédito o partes del mercado de bonos que tienen más riesgo, típicamente empiezan a corregir antes del mercado de acciones. Siempre hay un liderazgo en este sentido del mercado de renta fija, y por eso también seguimos teniendo un posicionamiento bastante cauteloso en el tema de renta fija, más estructural, pensando en 1 año, 2 años, 3 años más adelante, mientras, por ejemplo, la parte de deuda privada nos da mucha protección porque no hay esta sensibilidad al ciclo económico, hay mucho menos riesgo de crédito y hay mucho más garantías, así que nos estamos protegiendo un poquito ahí. Luego la tercera protección, la primera es alternativos, segundo, Tesoro americano, y tercero, que empezamos a hacer es la parte de oro, que también seguimos recomendando, tener un poco de oro en el portafolio, también para protegernos por si algo sale mal en el tema de trade, o por alguno de los temas riesgos que actualmente están en el mundo. Las últimas veces hablamos, por ejemplo, mucho de Brexit. No, Brexit también es otro tema que ha mejorado un poco recientemente. Y de hecho, si vemos recientes encuestas, los polls para las elecciones en el Reino Unido el 12 de diciembre, se ve que el Partido Conservador ha aumentado su participación. O sea, posiblemente vamos a tener un apoyo para un acuerdo con la Unión Europea para poder salir de la Unión Europea hasta enero 2020, y eso sería también bastante positivo. O sea, el mercado se siente cómodo con un soft Brexit. Lo que no le gustaría al mercado es el hard Brexit, pero todavía vemos que este riesgo se ha disminuido, que también está reflejado, por ejemplo, por el rebote que hemos visto en la libra esterlina recientemente, que rebotó como a
1.28, 1.29 en las últimas semanas. Bueno, finalmente tenemos aquí la visión por tipo de activo. Eso obviamente lo pueden ver también en nuestra publicación mensual que hicimos la semana pasada, o esta semana más bien, si no estoy mal, la semana pasada. Entonces, no hemos hecho cambios recientemente. Ya he explicado un poquito cómo nosotros vemos el mundo. Les dije que a corto plazo hay razones de ser positivos en la renta variable, pero pensamos que eso es como una visión muy cortoplacista, y a largo plazo, como les dije, el potencial está mucho más limitado, sobre todo en los mercados desarrollados por la valoración, y todavía vemos a largo plazo un poco más potencial para los mercados emergentes. Esa es una visión, digamos, a largo plazo, y pensamos que para un activo de riesgo, un 4 o 5% de retorno en los próximos años no es suficiente para justificar una sobreponderación. Es más bien todavía una razón de ser un poco más cauteloso. No hay que preocuparse demasiado. O sea, todavía mantenemos un pie en el mercado siempre, y seguimos disfrutando del rally que tenemos en la bolsa. Tal vez si la bolsa sube el 10% más, vamos a reducir un poquito más, pero no estamos agregando exposición a la renta variable. Luego en la renta fija, les dije que nos gusta un poco de tener un poco de protección en la parte de US Treasuries, y ahí tenemos una visión positiva, digamos, más Estados Unidos comparado con el resto del mundo, porque el nivel de tasas todavía está mucho más alto comparado con el resto del mundo, y pensamos que es importante tener protección. Pero fuera de eso, tenemos una visión bastante cautelosa también, como les dije, en la parte de renta fija tradicional, y pensamos que los retornos actuales que estamos viendo en el mercado realmente no compensan por el riesgo que uno tiene, sobre todo invirtiendo en segmentos como high yield o bonos subordinados, etc. La excepción también es un poco mercados emergentes, donde sí todavía hay algunos segmentos donde uno puede encontrar valor, donde todavía tenemos una ligera sobreponderación. Y finalmente, la parte de alternativos, seguimos expandiendo, dependiendo un poco del perfil de cada cliente. Y de perfil de cliente en alternativas es importante recordar que hay dos diferentes perspectivas, o dos diferentes formas de mirar el perfil de todos los clientes, porque por un lado está el perfil de riesgo, ¿no? Si uno tiene un perfil de riesgo más conservador, obviamente es mucho más recomendable invertir en deuda privada, ¿no? En deuda alternativa, porque tenemos mucha estabilidad y muchas garantías y muy poco riesgo. Y si uno tiene un perfil mucho más agresivo, tal vez uno puede invertir un poco más en capital privado, ¿no? Private equity, o eventualmente también en real estate, que también es capital privado, porque es equity típicamente y no debt, donde el riesgo está un poquito más elevado comparado con la deuda. Y eso también justificaría tener un poco más de exposición ahí si alguien quiere asumir más riesgo. Aunque últimamente también hemos visto ciertas alertas en el sector del capital privado, sobre todo en el tema de venture capital, ¿no? Que hemos visto que hay un pequeño hype. Lo vimos un poco con algunos IPOs que no han salido muy bien, y que hay demasiado capital tal vez en venture capital, y que hay demasiada expectativa de poner empresas muy jóvenes a la bolsa, aunque están quemando caja y la valoración es excesiva. Entonces ahí yo pienso que hay que tener un poco de cuidado. Lo vimos también con algunas empresas como Uber, WeWork, etcétera, que no han tenido muy buen desempeño después de llegar a la bolsa. Y es un área que nos preocupa un poquito, y también conociendo a nuestra clientela, pienso que es mucho mejor invertir en la parte más conservadora de las inversiones alternativas. Y finalmente, aparte digamos, del perfil de riesgo, también hay que ver el perfil de liquidez de cada cliente, porque obviamente algunas inversiones alternativas son líquidas, ¿no? Como commodities, que es riesgo, que es riesgoso, pero es líquido, y otros son riesgosos y líquidos, como capital privado,
pero hay otros que son más conservadores y que son ilíquidos, como algunos fondos de private debt que uno invierte a largo plazo. Y hay otros fondos de capital privado o de deuda privada que son líquidos. Entonces, ahí también depende un poquito cómo es el perfil de cada cliente. Si alguien quiere ser muy conservador y también quiere tener la liquidez, lo que más recomendamos obviamente es invertir en deuda privada líquida, que son fondos que prestan con una duración corta, donde sí se puede tener liquidez mensual, que uno se mantiene en un perfil muy conservador, muy similar a la renta fija tradicional. Uno puede mejorar un poco el rendimiento sin sacrificar mucha liquidez y sin sacrificar, digamos, el perfil conservador que uno siempre ha tenido en su portafolio. Eso no es nada nuevo, solo es un poco una repetición de algo que siempre hemos dicho y hemos recomendado. Y pensamos que aunque haya una realidad actualmente en el mercado, nosotros siempre pensamos que es muy importante mantener la disciplina, tener objetivos a largo plazo, planificación de, digamos, de liquidez, de perfil, de objetivos financieros de cada familia a largo plazo. Y eso es importante, tener mucha disciplina en el manejo de los patrimonios y mantener el perfil y no dejarse llevar, digamos, por optimismo temporal que podemos tener en la bolsa o fluctuaciones temporales que podemos tener en la bolsa. Con esto, yo pienso que ya hablamos un poco de todo. Puedo mostrar un poco los perfiles de inversión, pero también les quiero dar la oportunidad de mencionar que tenemos en el Zoom, hay un tab que dice Q&A, donde uno puede poner preguntas. Entonces, si hay preguntas, pueden escribir las preguntas ahí. Y mientras estoy esperando a las preguntas, tal vez puedo hablar un poco de los perfiles de inversión, que yo no creo que sea algo completamente nuevo para nuestros clientes, pero solo para repetirlo, nosotros actualmente trabajamos con 4 diferentes perfiles de riesgo. Tenemos el income, el moderado, el balanceado y el dinámico. Nosotros tenemos típicamente el cliente estándar que tenemos, tiene el perfil moderado. Algunos tienen un perfil un poco más agresivo, pero la gran cantidad de clientes tienen un perfil moderado, que significa que tienen más o menos 25% en acciones y luego el resto en renta fija y alternativos. Típicamente, tradicionalmente, la gran cantidad estaba en renta fija, pero como ahora hay muy poco valor, se ha migrado mucho en la parte de alternativos. Y, por ejemplo, en el moderado actualmente ya estamos recomendando 35% en alternativos y la gran cantidad de los alternativos nosotros lo tenemos en deuda privada. Y el perfil, la exposición neutral a acciones sería 25% y actualmente estamos recomendando 23%. Y yo pienso que si sigue el rally en la bolsa y si hay un acuerdo comercial y el S&P 500 sube 5% más o más todavía, tal vez podríamos reducir un poco la parte de acciones, tal vez de 23 a 20%. Pero por ahora nos sentimos muy cómodos con este perfil. No pensamos que vamos a tener mucha volatilidad para los clientes porque estamos muy diversificados, con mucha protección, y pensamos que con el buen mix que tenemos también con alternativos, claro, este año fue extraordinario, con un retorno muy bueno, estamos más de 10% arriba en el model portfolio, pero para el futuro el objetivo es tener un retorno de 5% con un perfil muy, muy bajo. Entonces, veo que no hemos recibido preguntas esta vez. Entonces, vamos a concluir el webinar. Una vez más, muchas gracias por su atención. Y si tienen preguntas más adelante, obviamente pueden contactar a su Family Officer o Relationship Manager de Enon Capital, o me pueden contactar directamente a mí. Entonces podemos hablarlo y conversarlo más en detalle, porque claramente en un webinar corto no hay tiempo ni espacio de hablar de todo, y a veces hay preguntas más específicas, pero eso tal vez es más fácil de hablarlo on a one-by-one
basis, ¿no? En el futuro. Así que muchas gracias por su atención y como les dije inicialmente, vamos a hacer el próximo webinar en un mes. Yo pienso que un poco menos de un mes. Vamos a confirmar la fecha pronto, al principio de diciembre, probablemente en la segunda semana de diciembre, donde vamos a hablar un poco más de nuestra visión para el 2020, tal vez también tener una perspectiva un poco más a largo plazo, o medio largo plazo de lo que pensamos que va a pasar en el 2020. Así que seguramente va a ser muy interesante. Así que muchas gracias por su atención y hasta la próxima vez.